Perú, ahora o nunca. Desde muy niño, cuando vivía en Iquitos, vi a mi padre, que era médico, entrar a la selva y viajar entre las montañas para combatir enfermedades como la lepra y la fiebre amarilla que mataban a la gente más pobre. Comprendí que su sacrificio no fue en vano y que gracias a esfuerzos como los de él, esas enfermedades desaparecieron de nuestra historia. Hoy son otros los males de nuestro tiempo y la pobreza es el mal que en gran medida las contiene. Por eso, a lo largo de mi vida como profesor, economista y funcionario, he vivido la permanente ilusión de que llegará el día en que tengamos un país próspero y moderno, en el que dejemos atrás las miserias y la desigualdad que nos tocó heredar. Gracias a Dios y al esfuerzo de millones de peruanos, entre ellos muchos emprendedores, hoy creo que este sueño está cerca. Creo que un Perú del primer mundo está próximo y que no tendremos que esperar a una nueva generación para verlo hecho realidad. Me alegra aún más saber que no soy el único que vive esta ilusión y que millones de peruanos tienen este mismo sentimiento. Eliminar la pobreza. El reto de los próximos 10 años. ¿Quieren el Perú y los peruanos salir adelante? Ahora o nunca. ¿Seguiremos siendo un país con 10 millones de pobres? ¿O vamos a ser un país moderno, en el cual la gran mayoría tenga un trabajo dignamente remunerado? En esto consiste el gran reto de los próximos años. No podemos perder ni un día en trabajar para que nuestro Perú llegue a ser un país moderno, sin pobreza, con trabajo, salud y una vida digna para todos. Si queremos liberar el espíritu emprendedor de los peruanos y hacer que desarrollen su amplio potencial, tenemos que promover cambios profundos que promuevan la inversión. Los próximos 20 años nos van a dar la oportunidad de alcanzar el sueño de un país próspero. ¿Por qué? Primero, nuestra población todavía es joven y tiene por el momento una proporción baja de adultos mayores y una fuerza laboral creciente, sobre todo por el ingreso de las mujeres en ella. Segundo, el despertar de la China y de la India nos ofrece nuevos mercados, que casi no existían hace 20 años. Para llegar necesitamos un plan con metas claras. Un plan que los peruanos entiendan. ¿Cuál es la enfermedad? Una receta es para curar una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de la sociedad peruana? 10 millones de pobres. Viven en condiciones terribles. En hogares indignos, sin agua, sin desagüe. Ellos y sus hijos no tienen suficiente para comer. Sus trabajos son precarios y mal remunerados. No gozan de seguridad social y derechos laborales. Viven sin respeto ni dignidad, enfrentando situaciones de absoluta inseguridad. Ciertamente, ha habido una mejora visible en reducir la proporción de gente pobre. El problema es que tenemos que ir más rápido. En un mundo intercomunicado como hoy, el progreso genera expectativas. Si nuestra economía crece al 8%, nuestras expectativas crecerán al 50%. Ese desbalance genera frustración. Lo vemos todos los días en los noticieros. Para salir de esta frustración, necesitamos un plan que tenga credibilidad. Nuestras metas, las metas del Perú. Para que un país progrese, todos sus habitantes deben sentir que participan en un gran proyecto nacional. Deben sentir una motivación para superarse y alcanzar una vida mejor para ellos y sus hijos e hijas. No es suficiente que ese proyecto nacional, al cual podemos llamar un plan, baje desde el gobierno hacia abajo, hacia los ciudadanos. Al contrario, debe partir desde los ciudadanos hacia sus gobernantes elegidos, los cuales, asesorados profesionalmente, deben de transformar esas aspiraciones en medidas efectivas y viables. ¿Cuáles son las principales metas de un plan al 2021? Un Perú sin pobreza, medio ambiente limpio, trabajo formal para 80% de los peruanos, servicios básicos para todos, aseguramiento universal, carreteras asfaltadas, terrenos para vivienda y el metro, seguridad y justicia efectivas, educación básica y tecnológica de calidad. Se ofrecerá apoyo técnico y financiero a los emprendedores.
tenemos que dedicar más recursos y mejor organización para poder enfrentar futuras catástrofes naturales. Descentralización efectiva. ¿Cómo lo haremos? En el Perú, igual que en la mayoría de los países de América Latina, son los gobiernos los que obstaculizan los planes. Papeleo y burocracia, legislación cambiante, descoordinación entre diversas partes del gobierno, corrupción, demagogia, duplicación de funciones, falta de transparencia. Para cambiar esta situación, se necesita dar una primera gran batalla. Necesitamos una administración pública limpia y competitiva. Deberá contar con pocos altos funcionarios, cuidadosamente seleccionados por concurso y bien pagados, para que se queden en la administración y no estén tentados por la corrupción. Tarea 1. Profesionalizar y descentralizar la función pública. Tarea 2. Terminar con la informalidad. Tarea 3. Terminar con el papeleo. Acelerar la reforma judicial. Trabajo digno. En cualquier economía, el objetivo principal debe ser que todo adulto que quiera trabajar pueda conseguir un trabajo digno. En el Perú eso no ocurre. Hay sitios en los cuales hay muchas oportunidades de trabajo, como en la agroindustria en Ica y en la costa norte. Y hay otros en los cuales las oportunidades son muy limitadas, como en la mayor parte de la sierra y en varias grandes ciudades. Por eso vemos tantos taxistas y mototaxistas que tratan de ganarse la vida como pueden en las ciudades del Perú. Los que sí tienen trabajo formal reciben privilegios como seguro y pensión, pero la mayoría depende de sí mismos y están desamparados. Se tendrá que promover un diálogo nacional sobre este tipo de propuesta. Sin duda habrá protestas y controversia, pero a los que ya están en planilla no se les quita nada, mientras que se crea un incentivo para que las empresas contraten a nuevos trabajadores en condiciones dignas. Agropróspero. Los más pobres en el Perú están principalmente en las zonas rurales. Por esa razón, es esencial tener una estrategia para desarrollar el agro si es que realmente queremos eliminar la pobreza. Se crearán entre 15 y 20 colegios superiores técnicos agrarios regionales, con sus propias instalaciones para internos y sus propios cultivos y terrenos, en los cuales los jóvenes de las regiones puedan aprender tecnología agropecuaria aplicada. Solo con un programa integral se podrá crear un agropróspero, de modo que se pueda reducir la pobreza rural, crédito supervisado efectivo, semillas mejoradas y abono, educación técnica, información de mercados y almacenaje, vías de comunicación y electricidad. Ordenamiento ambiental, territorial y urbano. Acceso a la propiedad, derecho de todos. El acceso a la propiedad privada en terrenos urbanizados consolidará la creación de una nueva y próspera clase media en nuestro país. Pero cualquiera que se pasea por el Perú, sobre todo alrededor de las grandes ciudades, y en especial alrededor de Lima, la gente pobre se va hacia terrenos inhóspitos en los cerros. Las invasiones están a la orden del día, y los traficantes de terreno pululan y entregan títulos inexistentes. Del mismo modo, la titulación oficial es lenta, y los pobres en la periferia de las ciudades viven en condiciones precarias e inseguras, sin servicios básicos. Es fundamental desde ahora planificar sistemas de conservación de cuencas, reforestación y otros ahorros de agua en la agricultura y en el consumo urbano. Clave para el éxito: educación y tecnología. Todos sabemos e intuimos que la educación es clave para nuestro futuro. La gran mayoría de los peruanos quiere una educación para sus hijos que sea mejor que la que tuvo. Debemos iniciar una revolución cultural que reconozca el mérito del técnico diplomado, aunque no tenga un grado universitario. El gobierno y las grandes empresas deberían aprovechar el auge económico actual para establecer un sistema de becas de alto nivel para estudios científicos en universidades reconocidas del mundo. Chile lo ha hecho. Nosotros también debemos ir pensando en el futuro, para tener otras alternativas de desarrollo que vayan más allá de nuestra tradicional dependencia de actividades extractivas, agroindustriales y servicios. Salud, agua y saneamiento. Todavía hay 10 millones de peruanos sin agua en sus casas. 12 millones no tienen alcantarillado y la mayoría de los desagües no son tratados y contaminan ríos, lagos y el mar.
El Perú tiene uno de los índices más altos de enfermedades contagiosas resistentes a los antibióticos, notablemente varias especies de tuberculosis. La solución a estos problemas es un programa intensivo que tendrá resultados graduales a lo largo de los próximos 8 a 10 años. Pero debemos empezar ahora. Tenemos que garantizar el aseguramiento universal, progresivo en 3 años. Integrar el MINSA y eSalud en un solo sistema de salud. Del mismo modo, incentivar la adquisición de seguros privados para los que puedan contratarlos. Tenemos que aumentar sustancialmente la inversión y la efectividad en salud pública. Mejores sueldos para los médicos y enfermeras del sector público, puestos de salud equipados y abiertos las 24 horas, mejoramiento de hospitales y del servicio médico, camas, sistemas de diagnósticos y reducción de esperas. Debemos acelerar el programa de instalación de agua y alcantarillado para alcanzar 95% de la población en 10 años. Un país seguro, ni drogas ni crimen. Es fundamental implementar un cambio drástico en la seguridad ciudadana. Un nuevo sistema de trabajo para la policía, para que la policía esté en las calles y comisarías con mayor presencia, trabajando en horarios normales en vez del sistema actual, mal pagado, que hace necesario el cachueleo. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional necesitan una reestructuración completa de las remuneraciones. Basta decir que el sueldo básico de un almirante o general es de 6 centavos por mes. El resto son asignaciones especiales, muchas de ellas no pensionables. Tenemos que modernizar nuestras Fuerzas Armadas y dotarlas de los recursos necesarios para su función básica en un país moderno fronterizo con 5 países. Lucha contra la droga. La lucha contra la droga debe darle alternativas de trabajo a las poblaciones que viven en zonas pobres, como el Brae, el Valle del Monzón y Sangabán, entre otras localidades. Todas ellas carecen de infraestructura, caminos, luz, agua, colegios. Un programa de construcción de estas infraestructuras esenciales daría trabajo digno y legal por varios años, mientras buscamos una solución internacional a esta maldición mundial. El futuro de la juventud. Cultura, deporte y participación. No olvidar a la juventud. Nuestra juventud es el futuro del Perú. Debemos ocuparnos de ella. Eso significa no solo la educación tradicional, de la cual ya hemos hablado, sino también otras actividades fundamentales para el desarrollo de los jóvenes. Lamentablemente, no le damos importancia a los valores que ayudan a desarrollar una juventud sana. Deportes, cultura, educación cívica, la vida al aire libre, el cultivo de los ideales. Hoy las grandes empresas peruanas están ganando y prosperando como nunca. En vez de desperdiciar una parte de estas utilidades en campañas para mejorar su imagen, ¿por qué no proponen algo nuevo para los jóvenes? ¿Quiénes serán sus clientes futuros en unos años? Crecimiento y reorganización gubernamental. El Perú tiene en los próximos 10 a 20 años la mejor oportunidad de su historia para salir adelante. Como lo explicamos en el primer capítulo, el elemento fundamental es mantener un rápido crecimiento económico sin inflación para así tener los recursos con los cuales invertir en la reducción de la pobreza y en todos los sectores que hemos visto aquí: educación, salud, tecnología, el agro y la infraestructura, entre otros. Tenemos la suerte de ser un país con riqueza energética y minera y otros grandes recursos naturales en nuestras grandes zonas geográficas. También tenemos la suerte de ser un país de talento emprendedor y de iniciativa, aunque ella labora en un entorno desordenado de informalidad promovida por el burocratismo y la excesiva reglamentación. Reforma judicial. Urge una reforma, la cual se ha iniciado tímidamente. De otra manera, nuestro sistema judicial será un freno para el desarrollo. Cambios en el Congreso y el Poder Ejecutivo. El Congreso debe modernizarse y el Poder Ejecutivo debe simplificarse y flexibilizarse. Hay demasiados ministerios, hoy 18. Las metas y el plan simplificado que hemos expuesto aquí se han concentrado en las áreas en las cuales estamos débiles, que son todas fundamentales para el desarrollo: educación, salud, agro, tecnología e infraestructura. La suma de lo que hemos propuesto en mayor gasto e inversión fiscal está alrededor de 5 a 6% del PBI por año. Lo difícil será financiar el plan, que depende de un gran y difícil esfuerzo de formalización. Será, sin duda, toda una batalla,
pero la tenemos que dar si queremos aprovechar la oportunidad única que tenemos por delante en los próximos años. Pedro Pablo sabe cómo hacerlo. Únete al gran cambio. Los índices más altos de enfermedades contagiosas resistentes a los antibióticos, notablemente varias especies de tuberculosis. La solución a estos problemas es un programa intensivo que tendrá resultados graduales a lo largo de los próximos 8 a 10 años. Pero debemos empezar ahora. Tenemos que garantizar el aseguramiento universal, progresivo en 3 años. Integrar el MINSA y eSalud en un solo sistema de salud. Del mismo modo, incentivar la adquisición de seguros privados para los que puedan contratarlos. Tenemos que aumentar sustancialmente la inversión y la efectividad en salud pública. Mejores sueldos para los médicos y enfermeras del sector público, puestos de salud equipados y abiertos las 24 horas, mejoramiento de hospitales y del servicio médico, camas, sistemas de diagnósticos y reducción de esperas. Debemos acelerar el programa de instalación de agua y alcantarillado para alcanzar 95% de la población en 10 años. Un país seguro, ni drogas, ni crimen. Es fundamental implementar un cambio drástico en la seguridad ciudadana. Un nuevo sistema de trabajo para la policía, para que la policía esté en las calles y comisarías con mayor presencia, trabajando en horarios normales en vez del sistema actual, mal pagado, que hace necesario el cachueleo. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional necesitan una reestructuración completa de las remuneraciones. Basta decir que el sueldo básico de un almirante o general es de 6 centavos por mes. El resto son asignaciones especiales, muchas de ellas no pensionables. Tenemos que modernizar nuestras Fuerzas Armadas y dotarlas de los recursos necesarios para su función básica en un país moderno fronterizo con 5 países. Lucha contra la droga. La lucha contra la droga debe darle alternativas de trabajo a las poblaciones que viven en zonas pobres, como el Brae, el Valle del Monzón y Sangabán, entre otras localidades. Todas ellas carecen de infraestructura, caminos, luz, agua, colegios. Un programa de construcción de estas infraestructuras esenciales daría trabajo digno y legal por varios años, mientras buscamos una solución internacional a esta maldición mundial. El futuro de la juventud. Cultura, deporte y participación. Una población baja de adultos mayores y una fuerza laboral creciente, sobre todo por el ingreso de las mujeres en ella. Segundo, el despertar de la China y de la India nos ofrece nuevos mercados, que casi no existían hace 20 años. Para llegar necesitamos un plan con metas claras, un plan que los peruanos entiendan. ¿Cuál es la enfermedad? Una receta es para curar una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de la sociedad peruana? 10 millones de pobres. Viven en condiciones terribles, en hogares indignos, sin agua, sin desagüe. Ellos y sus hijos no tienen suficiente para comer. Sus trabajos son precarios y mal remunerados. No gozan de seguridad social y derechos laborales. Viven sin respeto ni dignidad, enfrentando situaciones de absoluta inseguridad. Ciertamente, ha habido una mejora visible en reducir la proporción de gente pobre. El problema es que tenemos que ir más rápido. En un mundo intercomunicado como hoy, el progreso genera expectativas. Si nuestra economía crece al 8%, nuestras expectativas crecerán al 50%. Ese desbalance genera frustración. Lo vemos todos los días en los noticieros. Para salir de esta frustración, necesitamos un plan que tenga credibilidad. Nuestras metas, las metas del Perú. Para que un país progrese, todos sus habitantes deben sentir que participan en un gran proyecto nacional. Deben sentir una motivación para superarse y alcanzar una vida mejor para ellos y sus hijos e hijas. No es suficiente que ese proyecto nacional, al cual podemos llamar un plan, baje desde el gobierno hacia abajo, hacia los ciudadanos. Al contrario, debe partir desde los ciudadanos hacia sus gobernantes elegidos, los cuales, asesorados profesionalmente, deben de transformar esas aspiraciones en medidas efectivas y viables. ¿Cuáles son las principales metas de un plan al 2021? Un Perú sin pobreza, medio ambiente limpio, trabajo formal para 80% de los peruanos, servicios básicos para todos, aseguramiento universal, carreteras asfaltadas,
terrenos para vivienda y el metro, seguridad y justicia efectivas, educación básica y tecnológica de calidad. Se ofrecerá apoyo técnico y financiero a los emprendedores. Tenemos que dedicar más recursos y mejor organización para poder enfrentar futuras catástrofes naturales. Descentralización efectiva. ¿Cómo lo haremos? En el Perú, igual que en la mayoría de los países de América Latina, son los gobiernos los que obstaculizan los planes. Papeleo y burocracia, legislación cambiante, descoordinación entre diversas partes del gobierno, corrupción, demagogia, duplicación de funciones, falta de transparencia. Para cambiar esta situación, se necesita dar una primera gran batalla. Necesitamos una administración pública limpia y competitiva. Deberá contar con pocos altos funcionarios, cuidadosamente seleccionados por concurso y bien pagados, para que se queden en la administración y no estén tentados por la corrupción. Tarea 1. Profesionalizar y descentralizar la función pública. Tarea 2. Terminar con la informalidad. Tarea 3. Terminar con el papeleo. Acelerar la reforma judicial. Trabajo digno. En cualquier economía, el objetivo principal debe ser que todo adulto que quiera trabajar pueda conseguir un trabajo digno. En el Perú eso no ocurre. Hay sitios en los cuales hay muchas oportunidades de trabajo, como en la agroindustria en Ica y en la costa norte. Y hay otros en los cuales las oportunidades son muy limitadas, como en la mayor parte de la sierra y en varias grandes ciudades. Por eso vemos tantos taxistas y mototaxistas que tratan de ganarse la vida como pueden en las ciudades del Perú. Los que sí tienen trabajo formal reciben privilegios como seguro y pensión, pero la mayoría depende de sí mismos y están desamparados. Se tendrá que promover un diálogo nacional sobre este tipo de propuesta. Sin duda habrá protestas y controversia, pero a los que ya están en planilla no se les quita nada, mientras que se crea un incentivo para que las empresas contraten a nuevos trabajadores en condiciones dignas. Agro próspero. Los más pobres en el Perú están principalmente en las zonas rurales. Por esa razón, es esencial tener una estrategia para desarrollar el agro si es que realmente queremos eliminar la pobreza. Se crearán entre 15 y 20 colegios superiores técnicos agrarios regionales, con sus propias instalaciones. Perú, ahora o nunca. Desde muy niño, cuando vivía en Iquitos, vi a mi padre, que era médico, entrar a la selva y viajar entre las montañas para combatir enfermedades como la lepra y la fiebre amarilla que mataban a la gente más pobre. Comprendí que su sacrificio no fue en vano y que gracias a esfuerzos como los de él, esas enfermedades desaparecieron de nuestra historia. Hoy son otros los males de nuestro tiempo y la pobreza es el mal que en gran medida las contiene. Por eso, a lo largo de mi vida como profesor, economista y funcionario, he vivido la permanente ilusión de que llegará el día en que tengamos un país próspero y moderno, en el que dejemos atrás las miserias y la desigualdad que nos tocó heredar. Gracias a Dios y al esfuerzo de millones de peruanos, entre ellos muchos emprendedores, hoy creo que este sueño está cerca. Creo que un Perú del primer mundo está próximo y que no tendremos que esperar a una nueva generación para verlo hecho realidad. Me alegra aún más saber que no soy el único que vive esta ilusión y que millones de peruanos tienen este mismo sentimiento. Eliminar la pobreza. El reto de los próximos 10 años. ¿Quieren el Perú y los peruanos salir adelante? Ahora o nunca. ¿Seguiremos siendo un país con 10 millones de pobres? ¿O vamos a ser un país moderno, en el cual la gran mayoría tenga un trabajo dignamente remunerado? En esto consiste el gran reto de los próximos años. No podemos perder ni un día en trabajar para que nuestro Perú llegue a ser un país moderno, sin pobreza, con trabajo, salud y una vida digna para todos. Si queremos liberar el espíritu emprendedor de los peruanos y hacer que desarrollen su amplio potencial, tenemos que promover cambios profundos que promuevan la inversión.
Los próximos 20 años nos van a dar la oportunidad de alcanzar el sueño de un país próspero. ¿Por qué? Primero, nuestra población todavía es joven y tiene por el momento unas proporciones para internos y sus propios cultivos y terrenos, en los cuales los jóvenes de las regiones puedan aprender tecnología agropecuaria aplicada. Solo con un programa integral se podrá crear un agropróspero, de modo que se pueda reducir la pobreza rural, crédito supervisado efectivo, semillas mejoradas y abono, educación técnica, información de mercados y almacenaje, vías de comunicación y electricidad. Ordenamiento ambiental, territorial y urbano. Acceso a la propiedad, derecho de todos. El acceso a la propiedad privada en terrenos urbanizados consolidará la creación de una nueva y próspera clase media en nuestro país. Pero cualquiera que se pasea por el Perú, sobre todo alrededor de las grandes ciudades, y en especial alrededor de Lima, la gente pobre se va hacia terrenos inhóspitos en los cerros. Las invasiones están a la orden del día, y los traficantes de terreno pululan y entregan títulos inexistentes. Del mismo modo, la titulación oficial es lenta, y los pobres en la periferia de las ciudades viven en condiciones precarias e inseguras, sin servicios básicos. Es fundamental desde ahora planificar sistemas de conservación de cuencas, reforestación y otros ahorros de agua en la agricultura y en el consumo urbano. Clave para el éxito: educación y tecnología. Todos sabemos e intuimos que la educación es clave para nuestro futuro. La gran mayoría de los peruanos quiere una educación para sus hijos que sea mejor que la que tuvo. Debemos iniciar una revolución cultural que reconozca el mérito del técnico diplomado, aunque no tenga un grado universitario. El gobierno y las grandes empresas deberían aprovechar el auge económico actual para establecer un sistema de becas de alto nivel para estudios científicos en universidades reconocidas del mundo. Chile lo ha hecho. Nosotros también debemos ir pensando en el futuro, para tener otras alternativas de desarrollo que vayan más allá de nuestra tradicional dependencia de actividades extractivas, agroindustriales y servicios. Salud, agua y saneamiento. Todavía hay 10 millones de peruanos sin agua en sus casas. 12 millones no tienen alcantarillado y la mayoría de los desagües no son tratados y contaminan ríos, lagos y el mar. El Perú tiene uno de los